Gobierno de la República. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo para servirte y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar las líneas aquí en cabina. Buenas tardes nuevamente. Aquí en el programa el teléfono es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Este es para la semana, también el día de hoy. Y una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx, donde puedes checar las prédicas de programas anteriores. Bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar esperando tu llamada y vamos a comenzar directo con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos leyendo, estamos estudiando el libro de Santiago. La semana pasada terminamos Santiago 2 y hoy vamos a comenzar Santiago 3. Parece como que vamos rápido, pero si te has fijado, el tema ha sido sencillo. Santiago está hablando muy claro, prácticamente nos habla de ser hacedores. Hasta ahorita Santiago 1 y 2 ha mantenido el mismo tema. Si te acuerdas, primero en Santiago 1 nos dijo que cuando estemos en prueba debemos tener sumo gozo. ¿Te acuerdas de eso? Esa es la fe de verdad. Sumo gozo quiere decir mucha alegría por estar en prueba. Es una locura. Eso no nos lo enseñan hoy en las iglesias. Pero Santiago dice que tenemos que tener alegría por estar en prueba. Cuando llegue la prueba, ¿verdad? Y después nos habló de ser hacedores. ¿Te acuerdas de cuando llegue la prueba? Tienes que aferrarte a la palabra que has aprendido. Para eso es la palabra, para ponerla en práctica. Gozo en la prueba. Nada de como hoy nos enseñan de rechazarla, de reprenderla, de cancelarla, de atar demonios, de decretar que se va. Santiago dice que tengas gozo en la prueba. Después ahí mismo en el Santiago 1 nos dijo eso, que tenemos que ser hacedores, no tan solo oidores. Es decir, si no ponemos en práctica la palabra, si no ponemos por obra la palabra de Dios, cuando llega la oportunidad de hacerlo, pasa a ser pura palabra vacía. Es decir, lo que nos dijo Santiago es que no basta ir a la iglesia, que no basta escuchar sermones, que no basta ni siquiera leer la Biblia por nuestra cuenta. Los que no la ponen por práctica no son salvos, no irán al cielo. Así de claro ha sido el libro de Santiago. Uno lee la palabra para cuando esté en la situación la ponga por práctica. Uno escucha palabra todos los domingos, los jueves, los viernes, la lee todos los días para cuando llegue la oportunidad recordar la palabra y ponerla por obra. Si no, de nada sirve. Solamente ser oidor de nada sirve. Eres igual al que no la lee. Prácticamente eres igual al ateo. Eso es lo que dice Santiago. Después comenzó a poner ejemplos de ser hacedores. El primer ejemplo nos dijo, la religión pura es ayudar al necesitado, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Si no estás ayudando al pobre, no eres hacedor de la palabra. Si no estás visitando a los necesitados, no eres hacedor de la palabra. Y no entrarás al cielo. La pregunta es si lo estás haciendo. Después en Santiago 2 nos puso otro ejemplo. Luego al principio habló de que nuestra fe sea sin acepción de personas. Usó el ejemplo de cuando en la iglesia preferimos al rico que al pobre, de cuando le damos un trato diferente. Y dijo Santiago que eso es pecado. Y lo haga quien lo haga. Si lo hace el pastor, es pecado. La iglesia tiene que hacer todo lo contrario, tiene que ayudar al necesitado, prácticamente tiene que darle preferencia al pobre y principalmente al de la misma iglesia. Nos dijo Santiago en 2:15, si un hermano tiene necesidad
y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? Y eso es lo que estamos haciendo hoy, cuando alguien se queda sin trabajo y le decimos, pero vamos a estar orando. ¿Y para qué oras? Dale lo que necesita, ayúdale. ¿Verdad? Esto es lo que ha mencionado Santiago y dice que es pecado. ¿Cuántas veces has leído estas cosas? Pero lo estamos tomando a la ligera. El resumen es, el no hacer obras es pecado. Santiago también dice más adelante, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y muchos dicen, pero oye, pero si somos salvos por fe, porque eso es lo que enseñan hoy en la iglesia. Sí, pero aquí nos está diciendo Santiago, claro, ¿y sabes qué? Es verdad que somos salvos por fe, pero una fe si no tiene obras es una fe muerta, es decir, es una fe falsa. Y una fe falsa no puede llevarte al cielo. Si no estás haciendo obras es porque no tienes fe verdadera. Si no tienes la fe verdadera es porque no eres salvo. ¿Ok? No estamos hablando de que las obras salvan, sino que las personas que conocen a Dios, las personas que han sido salvadas por Dios, hacen obras. No hacerlas, yo siempre pongo el ejemplo, un cristiano sin obras es como un pájaro sin alas, ¿verdad que no se puede? Es absurdo, es como un ave sin pico, es absurdo. Un cristiano sin obras no existe, para acabar pronto. Después Santiago se adelanta, Santiago responde a preguntas antes de que se las hagan, pero ya parece que los está oyendo. Desde aquel entonces, igual que hoy, gente que dice, pero somos salvos por creer, ¿no? Y dice Santiago, de verdad, mira, también los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Santiago se adelanta a tu pregunta. Y no solo eso, la semana pasada veíamos varias cosas parecidas y decíamos, los demonios creen también, y otras cosas que tienes tú como cristiano que te han enseñado, y si pones atención, también las tiene el diablo. Ya dijimos, el diablo también cree. Y otros dicen, pero yo soy salvo porque lo confesé. Y como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca. Pero si vas a Marcos 1:24, ahí hay un demonio que confesó a Dios con su boca. Le dijo a Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora imagínate, un demonio que nos vamos a encontrar en el cielo. ¿Tú crees eso, hermano? Por favor, hermano, recapacita. Decimos, voy a la iglesia, el diablo también va a la iglesia. Decimos, pero yo leo la Biblia, el diablo también se sabe la Biblia. Decimos, pero yo conozco a Dios, el diablo ha estado más cerca de Dios que tú. Entonces, ¿qué nos distingue como cristianos? Hacer la voluntad de Dios, ser hacedores de la palabra. Pero ¿cómo vas a ser un hacedor? Pues primero hay que conocer la palabra de Dios. Ahí nos quedamos y aquí vamos a comenzar hoy con Santiago 3. Santiago 3, si te fijas, lo primero que va a hacer es poner otro ejemplo de ser hacedores. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En parte está hablando a los maestros, todo lo que ha hablado es en parte a los maestros. Y dice, ¿cómo andan enseñando eso? ¿Cómo enseñan que la fe sin obras puede salvar? Eso es mentira. Así que ten cuidado con lo que enseñas, ten cuidado con lo que predicas. Cuando haces acepción de personas, también ten cuidado, tú que dices que eres maestro. Con todo, ten cuidado, porque el maestro, el pastor que predica mentira, recibirá mayor condenación. Se le reclamará la sangre de esas ovejas que lo siguieron. Pero eso no exime a esas ovejas. Nadie podrá llegar a Dios y decirle, es que me engañó el pastor. No, va a decir Dios, la Biblia ahí estaba, hijo. Nunca la estudiaste. Por ejemplo, hoy los que dan dinero al pastor, cuando le dices que la Biblia no habla del diezmo y todo, ellos dicen, bueno, yo se lo doy y él que haga lo que quiera, ¿no? Él dará cuentas, ¿no? Tú también vas a dar cuentas. El Señor te preguntará, ¿por qué le diste el dinero a quien yo no dije que se lo dieras? ¿Por qué usaste el dinero como yo no dije que lo usaras? ¿Te das cuenta?
Sigamos ahí en Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos, dice Santiago. Si alguien no lo hace, pues nos tomamos una foto con él, ¿no? Pero no existe tal persona. Si te fijas, está hablando de otro pecado, está hablando de otro, ser hacedores, de que tenemos que controlar la lengua. 3:3 dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de vientos, son gobernadas por un pequeño timón. Si te fijas, está comparando la lengua con eso. En el 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ojalá y nos esté siguiendo ahí en tu Biblia, Santiago 3:5. Estamos hablando de eso, de la lengua, de lo que es capaz de hacer la lengua. Por algo Jesús dijo en Mateo 15:11, dijo Jesús, no es lo que entra en la boca lo que contamina, es lo que sale de la boca lo que contamina. Sale de ti una palabra, una frase, un insulto, y por dentro te va contaminando. Sale, pero contamina adentro. Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, serpientes, seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Está Santiago hablando de lo malo que puede hacer la lengua con lo que dice. No está hablando lo que hoy enseñan de declarar y decretar. Está hablando lo que puede pasar realmente con lo que hablas. Es decir, no está hablando del pedacito de carne, sino de lo que habla ese pedazo de carne, de lo que sale de la boca. Mateo 12:34 dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si de la abundancia del corazón habla la boca. En el 12:35 de Mateo dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo saca malas cosas. Y yo digo que de toda palabra ociosa, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Te das cuenta? Todo lo que hace la lengua. Con la lengua podemos hablar cosas buenas, pero con la lengua hablamos chismes. Con la lengua es con la que decimos mentiras. Con la lengua es con la que ofendemos. Con la lengua es con la que insultamos. Con la lengua es cuando se habla presunción. Con la lengua se lanza maldición. Con la lengua comenzamos las murmuraciones. La lengua ha comenzado grandes pleitos, grandes enemistades. Por eso dice Santiago, grandes incendios con esa pequeña cosa. La lengua ha separado matrimonios. La lengua ha destruido familias, ha destruido iglesias. Ha hecho guerras. La lengua destruye reputaciones, destruye personas. Ese pedacito de carne es lo que dice Santiago, ese pedacito, así como lo ves de pequeño, mira todo el mal que puede hacer. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Esto no debe ser así, hermanos, dice Santiago. En el 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No debería, dice, no se puede, no debe ser. Lo que está diciendo Santiago, a la hora que salga de tu boca algo desagradable, examínate. ¿Qué tienes en tu corazón? Ten cuidado y trata de domar tu lengua. Trata de controlar tu lengua. Acuérdate que Dios nos ha dado dominio propio. Pero cuando salga algo malo de tu boca, examina cómo está tu corazón. 3:12 de Santiago dice, hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es de lo que hay en tu corazón habla la boca. El hombre puede domar todo animal, pero ¿cómo batallamos para dominar nuestra lengua? Si te fijas, cuando menos lo pensamos, ya respondimos algo que no deberíamos de haber dicho. Por eso hay que dominarla antes de que provoque un gran problema. Y decimos, en los demás sí, pero el principal problema es con nosotros, que nos quite la salvación. Antes de hablar algo, antes de hablar de alguien, tenemos que cerciorarnos lo que vamos a decir. Y aunque sea cierto, si no va a ayudar, ten cuidado con abrir la boca. Tenemos que dejar chismes, tenemos que dejar murmuraciones, tenemos que dejar de decir maldiciones, tenemos que dejar de hablar palabras inapropiadas. Tenemos que dejar de ofender, tenemos que dejar de insultar, tenemos que dejar de responder mal, tenemos que dominar nuestras reacciones. ¿A poco con esa boquita que insultas y maldices, con esa boquita alabas a Dios? Dice Santiago, no se puede. Si haces las dos cosas es porque tu interior está mal. No dominar la lengua es el tema del que hablamos. Eso es no ser hacedores de la palabra. No dominar tu lengua es pecado. 3:13 dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tienes que tener buena conducta de labios y en todo. Si te fijas otra vez el tema, ¿eres sabio? Tienes que mostrarlo con tu conducta, tienes que dominar tu lengua, tienes que ser hacedor de la palabra. Si te fijas, ya nos ha dado muchos ejemplos Santiago de lo que es ser hacedor de la palabra. Luego en el 3:14 habla como que de la contraparte, dice, pero si tienes celos amargos y contención en el corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si te das cuenta que en tu corazón hay malos sentimientos, dice, no mientas. Pero tú dices, ¿a quién le miento? No le he mentido a nadie. No te mientas a ti mismo. Acuérdate de lo que vimos en Santiago 1:22. Sed hacedores y no tan solo oidores, engañándote a ti mismo. No te mientas a ti mismo. Cuando veas en tu corazón un mal sentimiento, cuando te enojas y salen palabras de tu boca que dices, ah, caray, ¿todo eso tenía dentro? Ponte a trabajar en eso. Pídele al Señor que te ayude, pero no sigas como si nada. No te justifiques, no digas, bueno, es una palabra, todos lo dicen. No hagas eso. Cuando te des cuenta que algo malo salió de ti, es porque algo malo hay dentro de ti. Haz un alto, ve a los pies del Señor, pide perdón, pero principalmente pide ayuda para que te sane por dentro. Un mal sentimiento también es pecado. Tener envidia es pecado. Tener celos es pecado. Hablar palabras ociosas son pecados que a veces pensamos que no lo son. O decimos son pecaditos, pero no es así. Eso también te va a llevar al infierno. Santiago 3:15 dice, Santiago 3:15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, es diabólica. Toda sabiduría, toda la religión, la iglesia, el mensaje, prédicas, que no te llevan a cambiar por dentro, que no te exhortan y te dicen que tienes que cambiar por dentro, aunque lo escuches muy sabio, aunque usen la palabra de Dios, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Te deben de invitar a ser más santo cada vez, más santo cada día. Si te enseñan a estar pidiendo cosas del mundo, entiende, hermano, no proviene de Dios. Cuando te enseñan a desear cosas materiales, esa sabiduría no viene de Dios. El evangelio de la prosperidad no viene de Dios, hermano. Pero si te fijas, no hemos cambiado de tema. Seguimos hablando de ser hacedores o no ser hacedores. Primero hablamos de las obras que tienes que hacer para afuera, el fruto. Y ahorita nos está hablando de adentro, que también tiene que producir un cambio interior. Ser hacedores de la palabra también es cambiar por dentro. Ser hacedores es ir siendo cada vez más santo, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Dice el 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de lo alto, la enseñanza de lo alto, dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Te das cuenta el cambio que debe tener uno por dentro? Esto es muy parecido al fruto del Espíritu. Estos son frutos del Espíritu. La sabiduría de lo alto, la que lleva al cielo. Primero es pura. ¿Sabes qué significa pura? Sin imperfecciones, sin mancha, sin mezcla, santa. El mejor ejemplo de lo que significa está en Efesios 5:26. Cuando el Señor habla de su iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado, es decir, son sinónimos. 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, pura, sin mancha. Eso es lo que viene de Dios. Si no te están enseñando a caminar en santidad, si no te están enseñando que sin santidad no verás al Señor, esa enseñanza no viene de Dios. Si te están enseñando a desear lo material, a desear puras cosas vanas, no viene de Dios. La enseñanza que viene del cielo es santa. La enseñanza, la religión, la iglesia, los mensajes que vienen de lo alto son puros. Después dice, son pacíficos. El cristiano tiene que tener paz. No puede pelear tampoco con nadie, son amables, tiene mansedumbre, siempre hay benignidad y llena de misericordia. De lo que hemos estado hablando, te deben enseñar a ser misericordioso, a tener misericordia con los hermanos, a tener misericordia con todos, a hacer obras, a ser hacedores de la palabra, que es de lo que hemos hablado en los últimos programas. Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos viendo aquí. Dice misericordia y de buenos frutos. Termina diciendo aquí el 17. De buenos frutos es lo mismo. Frutos es igual a obras. Hacer obras es tener frutos. ¿Cuáles son tus frutos, hermanos? ¿Cuáles son tus frutos? Pero mira lo que termina diciendo. Todo esto hay que hacerlo sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vamos a detenernos un poquito. Te vamos a dar los números de teléfono. Sí, aquí en Volviendo a Dios es el 8375-5051 y 8375-5055. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y nuestra página de internet para prédicas anteriores es www.elrenuevo.com.mx. Vamos a continuar aquí en Santiago. Si te fijas, ya nos ha hablado desde Santiago 1 de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Luego nos dijo que la fe verdadera debe tener obras, y no es una fe falsa, y la fe falsa no lleva al cielo. Después aquí en el 3 nos sigue hablando de lo mismo, de ser hacedores, de hacer obras, de tener fruto. Y nos dice que tiene que venir de lo alto, ¿verdad? Que debe ser pura, que debe ser benigna la intención, que debe tener misericordia. Pero nos terminó diciendo que todo eso, yo creo que desde el 1, el ser hacedores, el hacer obras, todo, debe ser sin incertidumbre y sin hipocresía. ¿Qué nos quiere decir Santiago? Ya nos dijo que no basta ir a la iglesia, ya nos dijo que no basta estudiar la Biblia, ya nos dijo que no basta escuchar la palabra si no la pones por obra. Pero aquí dice que tampoco sirve ser un hacedor si lo haces hipócritamente. ¿Qué es hacerlo hipócritamente? ¿Qué significa hipocresía? La palabra hipocresía viene del griego hipócrites. En el griego se aplicaba, describía a los actores griegos. Pero los actores griegos no eran como los de hoy que tú ves en las novelas. Los actores usaban máscaras. Y eso quiere decir hoy hipocresía. Alguien que tiene dos caras, alguien que usa máscaras. Hipócrita es alguien que quiere que la gente crea que es algo que no es. Eso es un hipócrita. Es como un actor que está actuando un personaje. En el diccionario dice que hipocresía es la actitud de fingir creencias, sentimientos o cualidades que no se tienen.
¿Te das cuenta? Viene siendo como una mentira, como vivir una mentira. La Biblia dice que Dios aborrece la hipocresía. Sin embargo, hoy la iglesia se ha llenado de hipócritas. No estoy hablando de la iglesia como diciendo a la iglesia, al edificio que vas el domingo. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Yo no sé si has escuchado cómo se refieren a la iglesia evangélica, la gente del mundo, los católicos, o la gente que sale de ahí. Dicen, oye, ¿por qué ya no va a la iglesia? No, porque hay mucha hipocresía. ¿Por qué salió de la iglesia? Porque hay mucha hipocresía. Y cuando preguntas a personas del mundo, oiga, ¿qué piensa de los cristianos evangélicos? No, que son hipócritas. Y antes de molestarnos, deberíamos de preguntar si tienen razón o no. La otra vez escuché a un pastor decir una frase y decía, bueno, tú no te alejes de la iglesia porque haya muchos hipócritas. Siempre hay lugar para uno más, ¿no? Pero decir que el cristianismo se ha llenado de hipócritas, estamos hablando de un cristianismo falso, porque el cristianismo verdadero ahí no cabe la hipocresía. Sin embargo, hoy la hipocresía la vemos normal, el mundo la ve normal, todos la hemos practicado, hoy le llamamos ser educado, ¿no? Cuando hay una persona que te cae mal, pero muy mal, sin embargo, cuando te la encuentras, ¿qué hacemos? Decimos, hola, ¿cómo estás? Y lo saludamos de beso y le damos un abrazo. Eso es ser hipócrita. Pero Santiago, la palabra de Dios se está refiriendo a una hipocresía en particular. Santiago habla de que el cristiano verdadero hace obras, ya nos dijo. Pero ahora dice, pero no todo el que hace obras es cristiano verdadero, porque algunos solo lo hacen para aparentar, algunos solo lo hacen para que la gente los vea, para que el pastor los vea, para recibir incluso algo de alabanza. Todo eso es hipocresía, y esa hipocresía la aborrece el Señor. Jesús atacó tanto el pecado de la hipocresía. Fue el pecado que más confrontó a los fariseos. En Lucas 12:1 dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Era la mayor característica de los fariseos, que eran hipócritas. Es tan mala la hipocresía y sin embargo podemos andar en ella. Y yo creo que la mayoría, yo primero que tú, hermano, es que no vengo a juzgarte. Yo creo que la mayoría hemos andado en ella, si no es que andamos todavía. Hay mucha gente que dice que el domingo a las 12 es la hora de mayor hipocresía en el mundo, por lo menos acá en América, ¿no? Más o menos a esa hora celebran culto la mayoría de las religiones. A esa hora están las misas católicas, a esa hora tiene culto la iglesia evangélica. ¿Qué pasa en la iglesia católica? Unos van a tomarse su hostia, o van según ellos a cumplir o a estar bien con Dios, a dedicarle tiempo, pero a su manera, y después salen de ahí, pues es domingo, ¿qué hacemos? Vamos a ver el fútbol y tomando cerveza, o seguir con su vida de antes, con sus pleitos, etcétera. En Semana Santa, ¿qué hace el católico? Oye, el viernes nomás se puede comer pescado. No, sí es cierto, y son obedientes. Se comen el pescadito, pero se lo pasan con una cervecita. ¿Te das cuenta? Eso es ser hipócrita. Te disfrazas de cristiano. Es como que le dices a Dios, mira, sí te estoy obedeciendo. Sí, pero por el otro lado lo estás insultando. Sin embargo, el del católico es un caso muy particular de hipocresía, como que no es un fingimiento premeditado, sino que así han sido enseñados. Pero lo mismo está pasando en la iglesia evangélica. ¿Qué pasa los domingos? Le cantamos a Dios y levantamos las manos, ¿no? En la iglesia y le decimos, yo quiero que seas mi universo, ¿no? Y luego viene otra canción y le decimos, yo quiero entregarte mi vida entera, Señor, ¿no? Y luego hasta nos ponemos a llorar y eres mi todo y salimos de ahí emocionados. ¿Y el lunes? ¿Qué haces? ¿Le obedeces? ¿Haces obras? ¿Sales a predicar? No, es que tengo trabajo, pero ¿no le acabas de decir el domingo que le ibas a dar toda tu vida? ¿No le dijiste el domingo que querías que fuera todo tu universo? Pero así nos están enseñando a ser hipócritas, a decir, a hablarle, háblale, dile todo lo que quieras, aunque no lo hagas.
Cuando la Biblia dice mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Y cuántas veces, sé sincero, hermano, cuántas veces le has dicho al Señor, vas a ver, Señor, y yo te voy a dar todo, y lloras y te agarra la música en la iglesia y dices, te voy a dar mi vida, te voy a dar mi tiempo, y después se lo entregas de verdad? Eso es ser hipócrita. A eso se refiere el Señor. Somos como unos novios, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablabas por teléfono con tu novia, unos novios hablando, y él le dice a ella, es que te amo tanto, es que eres el amor de mi vida, es que por ti sería capaz de cualquier cosa, princesa, y es que daría toda mi vida por ti. Y la novia le dice, ay, qué lindo, ¿y por qué no vienes ahorita a mi casa? Y luego sale el novio, no, pues es que está muy lejos, y es que estoy ocupado. Pues no, que dabas la vida por ella. Y así somos con Dios. Es lo que estamos haciendo con Dios. No lo obedeces, porque es que aquí dice que vamos a ser perseguidos, pero yo quiero ser rico. ¿Cómo que persecución? No le damos la vida al Señor, pero le cantamos y le decimos que es suya. Le decimos en oración, tómame, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y cuando llega la prueba, lloramos, no, sáname, mejor no, y te asustas. ¿Quién te entiende? Andamos los lunes, los martes, ahí sin hacer nada. Ahí estamos en casa. ¿Por qué no vas a predicar? No, Señor, es que no se es salvo por obras. Y el Señor te pregunta, ¿y es malo hacerlas, hijo? En vez de que estés ahí aplastado. ¿Y cuándo me vas a servir, hijo? Y el cristiano responde, el domingo, Señor, el domingo vas a ver. Ah, qué bueno, el Señor se alegra y dice, ¿y qué vas a hacer, hijo? Ah, voy a ir a la iglesia a cantarte y te voy a cantar bien fuerte. La pregunta es, ¿eso quiere Dios? ¿Y si le sirve, nunca has pensado, si le sirve mucho así como que le cantes? ¿Le sirve mucho al Señor que no faltes a la iglesia? Para eso seríamos hechos, hermano. El Señor dice, hijo, hay colonias muy pobres, muy necesitadas de alimento y de palabra. ¿Por qué no vas? No, es que estoy muy ocupado, Señor. ¿Y el domingo por qué no vas? No, Señor, ¿qué te pasa? Ese es tu día, Señor, y yo te lo voy a dedicar a ti. ¿Y qué vas a hacer, hijo? Ah, me voy a encerrar en 4 paredes a cantarte. ¿Eso le gustará al Señor? No, pero ya le sirvo, ya soy el barbero del pastor. No, es lo que somos. Creemos que ese pastor es Dios. ¿Te das cuenta cuál es tu cristianismo? Eres hipócrita. Dices que le das y no le das nada. Servir a tu pastor no es servir a Dios. Darle a tu pastor no es darle a Dios. Grábatelo. No dejes que te engañen. Tú dices, pero es que mi pastor dice, pues claro, ¿y qué querías que te dijera? Es como si a mí me gustara el dinero, ¿sabes? Yo vendría aquí todos los días, como algunos lo hacen, a darte mi número de cuenta y a decirte, yo solo sé que no sé nada y vengo a decirte que el que no me da a mí está robando a Dios. Oye, mira qué abusado. Y tú dejándote dormir, hermano. La semana pasada comparamos tu fe y tus actos y dije, ¿cómo se parece a lo que hace el demonio? Y en esto de la hipocresía, Jesús atacó tanto a los fariseos. Yo estoy seguro que lo has leído en tu Biblia muchas veces, pero ¿por qué no te das cuenta cómo hoy nos hemos convertido en fariseos, en religiosos, hermano? En religiosos. Mira lo que les decía Jesús en Mateo 6:1. Mateo 6:1 les decía Jesús, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no van a tener recompensa del Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando des tu ofrenda, cuando des tu diezmo, no quieras que todos se enteren. De por sí el diezmo ni es bíblico, pero todavía lo das y quieres apantallar a la gente. En el 6:3 dice, mas cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mira lo que está diciendo. Los fariseos daban limosna. Los fariseos hacían obras por hipócritas, pero nosotros ni eso.
Que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos de los hombres. Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrarle a los hombres que ayunan. ¿Te das cuenta cómo hacían todo para que la gente dijera: qué buenos cristianos son, mira, dan limosna, oran? Bueno, esa es su recompensa. Y hoy tristemente habemos cristianos que lo que nos interesa es que la gente nos vea y que el pastor nos vea, y por eso le damos dinero, y el pastor dice: no, eres un super hijo de Dios, y nos vamos contentos a casa. Pero ¿qué dirá aquel? ¿Qué dirá Dios? Ellos eran religiosos, ellos eran súper religiosos, y puedes leer todo Mateo 23, cómo sigue atacando la hipocresía de los fariseos. ¡Ay de vosotros!, dice en el 23:14 de Mateo, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. ¿A quién se parecen? ¿De quién está hablando el Señor? 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ser un prosélito, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Te das cuenta de algo? Cómo Jesús atacó a los fariseos, sin embargo ellos hacían obras. Daban limosna, por hipócritas, pero daban limosna. Y aquí dice que salían a ser discípulos. Equivocadamente, pero salían. Como hoy algunos salen y dicen: oye, ¿quieres recibir a Jesús? Repite esta oración. Lo estás haciendo, hijo del infierno. Pero por algo dijo Jesús: si vuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, no entrarás al reino de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nos hemos convertido en fariseos? Deja ya la hipocresía. La hipocresía de hoy en las iglesias no es un fingimiento deliberado, como te decía hace rato, sino es por falta de estudio de la Biblia. Si no lees la Biblia, no puedes obedecer a Dios. ¿Qué andas practicando hoy? Lo que dice tu pastor, ¿verdad? Pero si se equivoca, y si es avaricioso, y si solo quiere tu dinero, te estás convirtiendo en un hipócrita. Te dices cristiano, pero no practicas el cristianismo de verdad. No practicas el cargar tu cruz. No practicas el negarse a ti mismo, que es lo que dijo el Señor. No has dejado todo y seguido a Jesús. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hacen obras, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Sabes cómo cuáles somos? Hay una parábola, la parábola de los 2 hijos, que dice, está en Lucas, dice que un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y en el 21:30, ahorita te doy la cita de qué libro es. Dijo, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, pero no fue. Dice el 21:31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Te das cuenta? El primero, dicen ellos, y Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Yo no sé si alcances a entender. Nosotros somos como los que un día le dijimos que sí, vamos a ir, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. No sé si alcances a entender. Recuerda, hermano, principalmente cuando te convertiste, hermano,
cuando te convertiste? ¿Qué le dijimos al Señor? ¿Cuál fue nuestra promesa al Señor? Te voy a servir, te voy a seguir, te voy a dar mi vida. Pero no lo estamos haciendo, no lo estás haciendo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Eso hiciste cuando te convertiste, pero después llegaste a una iglesia en vez de buscar las escrituras. Fuiste a una iglesia y hoy te dedicas a hacer lo que te dicen en la iglesia, lo que te dice el pastor. Lo que decíamos ahorita, es como el novio que lleva a la muchacha al fútbol y luego el sábado la llevó a una carne asada y el otro fin la llevó a pasear a la presa. Y él cree que debe estar contenta porque dice, pues la paseo tanto. Pero nunca le ha preguntado a dónde le gusta ir. ¿Te das cuenta? Es lo mismo con Dios. La parábola que te decía ahorita de los 2 hijos es en el libro de Mateo. Está del 21-28 al 32. Pero te digo, es lo que estamos haciendo hoy. Hoy tenemos una religión y vamos a la iglesia todos los domingos y diezmamos porque decimos, porque no soy ningún ladrón para robar a Dios, y ayudamos porque tengo que trabajar y acomodo las sillas y abro la puerta y pinto el edificio. Y vas a la reunión de oración y hoy nos hemos llenado de tantas cosas, y vas a la escuela dominical y vas al cara a cara y vas a la reunión de milagros y vas al discipulado y vas a tantas cosas. Nos hemos llenado de tantas actividades en las iglesias que no son bíblicas, y crees que todo eso le gusta a Dios, pero nunca le has preguntado. Y yo no digo que le preguntes, porque no te va a responder directamente. ¿Sabes por qué? Porque está en la Biblia. Tienes que ir a la Biblia. Tienes que buscar los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2:4 dice que el que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, es un hipócrita. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es decir, no da de comer al pobre, no visita al enfermo, es un hipócrita. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes no hacer obras? ¿Cómo puedes decirte cristiano y no importarte que alguien se quede sin comer? Ya no digas en una colonia, en tu propia iglesia, hermano. ¿Cómo puedes decirte cristiano y no ir a predicar? ¿No sabes cuánta gente se va al infierno todos los días y a ti no te interesa? Pero no lo sabes porque no lees la Biblia. No sabes que estos son los mandamientos verdaderos de Dios. Pero lo que te enseñan hoy en la iglesia son mandamientos de hombres. Isaías 29:13 dice Dios, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Sin embargo, se acerca con su boca y con sus labios y le cantas el domingo. Pero te olvidas de hacer los mandamientos de lunes a sábado. Hipócritas, dice el Señor en Mateo 15:7. Bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dice el Señor, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta lo que te enseñan hoy en la iglesia? Tienes que venir, no puedes faltar, es pecado si no vienes, tienes que diezmar, estás robando a Dios y no puedes contradecir al pastor, no seas rebelde, sométete al pastor y no leas la Biblia, te dicen hoy, porque te vuelves loco y no te dejan ir a predicar hasta que el pastor te diga. No dejes de congregarse. Y las mujeres no usen pantalón y no se pinten y puros mandamientos de hombre. Y olvidamos los mandamientos de Dios. 3 mandamientos principales, hermano. Ir y hacer discípulos. El que no lo hace va a ir al infierno. Ser hacedores de la palabra es eso. Hacer obras de caridad. Lee Mateo 25:31. Hay que ir al pobre, al desnudo, al enfermo, al preso. Y el mandamiento más grande,
ser santos, porque nuestro Dios es santo. ¿Te das cuenta? Todo lo demás es hipocresía, hermano. Te dices cristiano, pero si robas en tu trabajo, eres hipócrita. Te puedes decir cristiano, pero si andas en malos pasos con tu novio o con tu novia, eres hipócrita. Te dices cristiano, pero si le dedicas más tiempo a la televisión que a la Biblia, es porque eres hipócrita. Te dices cristiano, pero si te gusta más ver un partido de fútbol que leer la Biblia, eres hipócrita. Incluso si tienes un equipo preferido, no eres cristiano, hermano. Es lo primero que te quita el Señor, las cosas del mundo. Te dices cristiano, pero hay personas que quisieras ahorcar. Eres hipócrita. Eres hipócrita. Si predicas, pero en tu privacidad ves pornografía, es porque eres un hipócrita. Te dices cristiano, pero en la calle te la pasas mirando a cuánta muchacha se te aparece, es porque eres hipócrita. Te dices cristiano, pero no perdonas al que te hizo daño, eres un hipócrita. Te dices cristiano, pero vives peleando con tu esposa, vives peleando con tu esposo, vives peleando con tu vecino. Es porque eres un hipócrita. Te dices cristiano, pero no te preocupa la gente pobre, no te preocupa que alguien no tenga para comer, no te preocupa que los indigentes no tengan dónde dormir. Es porque eres hipócrita. Si eres cristiano, pero no te preocupa toda la gente que hasta hoy no conoce al Señor, eres hipócrita. Te dices cristiano, pero si no estás predicando, es porque eres hipócrita. Deja de cantarle, hermano. Sabes, hay un versículo en Amós 5:3 donde el Señor dice: aparta ya de mí la multitud de tus canciones. Deja ya de cantar, deja de ir a los conciertos, deja de comprar discos y ponte a obedecer a Dios, ponte a hacer la voluntad de Dios. Si tú le dices que lo amas, pero no guardas sus mandamientos, eres un hipócrita. Te digo, y este mensaje no es solo para ti, este mensaje es para mí, es para cualquier iglesia, para todas las iglesias. Cuando hablo de iglesias, me estoy refiriendo a personas que no salen a predicar, que no salen a hacer obras, que no dejan el pecado, que no son santos, que siguen reaccionando igual, que no controlan su lengua, que no controlan sus ojos. Aunque vayas toda la vida y te encierres en 4 paredes, el Señor te está diciendo: deja ya la hipocresía, ponte a obedecer a Dios. El hipócrita, ¿sabes cuál es su final? Lee Mateo 24:51 y ya terminamos con él. ¿A poco es pecado? Dice, hablando de gente que va a ir al infierno, dice: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, haz un compromiso con el Señor. Sal a predicar, pero cumple, obedécelo, sé santo. El Señor es digno de eso y mucho más. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. México tiene más de 3 millones de